Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de AIPA. Hoy vamos a conversar sobre las entrevistas por competencias, una de las metodologías más ocupadas por las empresas para seleccionar talento. ¿Qué son? ¿Cómo se realizan? ¿Cuáles son sus limitantes? Todo esto más lo respondemos junto a un tremendo especialista. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sofía, muy bien, muchas gracias. Súper, bueno Luis, tú nos vienes a ver desde muy lejos, acá a Santiago, así que nada, me gustaría preguntarte ¿dónde trabajas? ¿Por qué elegiste esta área de la psicología? ¿Algún hobby que tú tengas? Cualquier dato que nos puedas aportar para conocerte un poquito más. Sí, claro, yo vengo desde Antofagasta, desde el norte de Chile, capital minera. Trabajo en una OTEC, en una empresa de capacitaciones. Estoy a cargo del área académica ahí, así que también me relaciono mucho con la academia en mi trabajo. Y además hago clases en una universidad, así que esos son mis dos trabajos. ¿Por qué me gustó esta área de la psicología? Bueno, por dos cosas. Primero, como te contaba, vengo de una zona industrial minera, donde yo soy muy convencido que es un poco lo que rescata el modelo de competencias también, que la educación de la ciudad debe ir muy asociado a lo que necesitan la empresa y la industria. Entonces, siempre digo, los mejores psicólogos laborales en minería deberíamos estar en Antofagasta. Entonces, desde ese punto de vista, la influencia de la industria me marcó como algo interesante que deberíamos explotar en la zona. Y también el trabajo mismo, en sí mismo, el trabajo, relevar la importancia del trabajo como una dimensión del ser humano. Hoy día el ser humano tiene dos dimensiones básicas, la familia y el trabajo. Y si tú miras, en realidad pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, con los compañeros. Hay trabajos como la minería justamente, donde la gente vive con sus compañeros de trabajo, se visten iguales que sus compañeros de trabajo, comen la misma comida que sus compañeros de trabajo. Y pasan casi la mayoría del día con los compañeros de trabajo. Perfecto. Una persona que tiene 65 años, lo más probable es que haya empezado a trabajar a los 20 años, por lo tanto le ha dedicado 2/3 de su vida al trabajo, y de las 24 horas del día pasó por lo menos 8 horas en el trabajo, o sea, 1/3 del día y 2/3 de su vida estuvo en el trabajo. Tremendo. Entonces eso es algo como que también me llamó mucho la atención y creo que es necesario que los psicólogos tengamos una palabra importante ahí. No todo es productividad en el fondo, el trabajo por sí mismo es un área de desarrollo. Como siempre le digo yo a mis alumnos, los niños juegan, los adultos trabajan. Y desde ahí nos creamos, desde ahí creamos nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestros gustos, nuestros intereses. Perfecto. Y Luis, para conocer un poco del Luis del día a día, quiero que nos cuentes un poquito algún hobby que tú tengas, algo que te guste, por ejemplo. Me gusta cocinar. Yo creo que ese es mi mayor hobby. Me gusta cocinar. En algún momento tuve un restaurante ahí, emprendí por esa área también. Así que eso es algo que me gusta mucho. Tengo mis libros de cocina. De repente ahí estudio, pruebo recetas también. Tuve un restaurante alguna vez. Hoy día igual tengo un emprendimiento de asados. De vez en cuando también. Qué rico. Preparo asados. ¿Cómo nos pone el 18? No, este 18 no trabajé. Ya. El fuerte fin de año. Generalmente fin de año las fiestas de los colegios, de las empresas. Así que en eso es un poco parte de mi hobby. Me gusta escuchar música, leer también. Y la docencia también lo veo como un hobby más que un área, como un trabajo. Eso igual es bueno, como ver algo de esa índole como un hobby. Siento que uno lo puede hacer como con más frescura, con más ganas a veces. Sí, de todas formas, la docencia es un lugar donde uno se nutre harto. Es importante como estar, ya desde el hecho de hacerle clase a gente joven, ya uno se siente como que va aprendiendo también, ¿me entiendes? No solamente vamos aprendiendo temas técnicos, sino que aprendiendo las nuevas tendencias, las nuevas palabras, los intereses que también tiene la gente. Ya, hoy día en mi trabajo, por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho a un tipo de capacitaciones que son los precontratos, que es capacitar a personas que no tienen experiencia laboral para que a futuro pasen a ser parte de una empresa. Entonces trabajamos mucho con jóvenes y estar en contacto con jóvenes me hace estar mucho más como atento y como actualizado. Más actualizado, claro. Hasta los grupos de música de repente. ¿Cómo cuáles? Los Jere Klein, por ejemplo, los chicos hicimos un debate y claro, generamos un debate sobre la música urbana.
Entonces ese tipo de cosas me gusta mucho de la docencia. Súper. Bueno, muchas gracias por presentarte, Luis, y comenzamos entonces con esta entrevista. Y nuestra primera pregunta para ti es, ¿qué son las entrevistas por competencias y por qué son tan confiables por las empresas para seleccionar talento? Ya, muy bien. Mira, primero me gustaría como aclarar el concepto de competencia, ¿ya? Hay tantos conceptos de competencia como libros de competencia y como autores de competencia. Las competencias son esos tipos de teorías que se crearon en la psicología, que se crearon en muchos lugares a la vez. Entonces, mientras se estaban creando en Inglaterra, por ejemplo, con un modelo funcional, técnico, un modelo muy industrial, en Francia, que tienen quizás una lógica mucho más asociada a las personas, también se estaba construyendo un modelo de competencia. Entonces, los modelos de competencia son muy utilizados en realidad en los últimos tiempos porque vienen a recoger lo que te decía hace un tiempo, un ratito, vienen a conocer, a recoger la necesidad que tiene la sociedad con respecto a la mano de obra de una ciudad, de un país o de un sector productivo, más allá que de una empresa en particular. Acá no estamos pensando solamente en una empresa, sino que en los distintos sectores productivos. ¿Ya? Entonces, existen muchos modelos de competencia y cada definición de competencia va a depender de dónde lo estamos mirando. ¿Ya? Para algunos, la competencia va a ser un rasgo de la persona. Entonces, si tú tienes alguna característica que te haga ser sobresaliente al resto, eso va a ser una competencia. Ser simpático, ser alegre, empatía quizás. Ser empático, e incluso valores que tú tengas también pueden hacer que tú sobresalgas con respecto al resto. Si eres honesto, ¿verdad? La probidad, son valores que tú tienes de ti, de tu cuna, y que pueden hacer que tú tengas un desempeño sobresaliente en el puesto de trabajo. Y por el otro lado tenemos una mirada de la competencia, de la conducta, del talento, más enfocado en el puesto de trabajo. El soldador es competente cuando hace una buena soldadura, el mecánico es competente cuando realiza de forma exitosa la mantención de un equipo. Entonces, la competencia es sinónimo de talento, ¿vale? Ahora, este talento lo podemos ver en cuestiones personales, relaciones interpersonales, como la empatía, la simpatía, o también podemos ver el talento aplicado a un puesto de trabajo, ¿ya? Ahora, ahí radica parte importante del modelo de competencia, que viene a vincular toda la gestión que nosotros hacemos en el área de personas con el puesto de trabajo. El punto de partida del modelo de competencia es primero levantar un perfil de competencia donde ahí aparecen descritas todas las competencias que debe tener el trabajador que va a ocupar el puesto de trabajo. Ahí, Luis, como un paréntesis, ¿existen competencias universales para cualquier tipo de puesto de trabajo? O como tú mencionabas antes, son siempre ad hoc y alineadas con el puesto de trabajo en sí, o quizás también consideradas como estas habilidades más blandas que uno tiene. Cuando estamos hablando de este modelo de competencia más relacional, donde la competencia es un rasgo, ahí estamos hablando de que ese tipo de competencias son competencias que pueden ser transversales para la empleabilidad. Trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación, gestión del tiempo, liderazgo, honestidad, orientación a la calidad. Son competencias que tiene el trabajador y que las puede aplicar indistintamente al rubro en el cual se desempeña o al puesto en sí que estamos trabajando, ¿ya? Y desde el otro punto de vista no, porque desde el punto de vista más técnico lo que se va a privilegiar es la ejecución de ciertas funciones productivas, le llama el modelo, que son como ciertos resultados que tiene que obtener la persona en el puesto de trabajo. ¿Ya? Ahora, estos dos modelos confluyen en dos cosas muy importantes, que la competencia es talento y que la competencia es una conducta. Por lo tanto, es algo que podemos observar, que podemos medir. Entonces, ese es el gran aporte que tiene el modelo de competencia con respecto a la gestión tradicional de recursos humanos. La gestión tradicional de recursos humanos no está hecha por resultados en el puesto de trabajo, sino que está hecha por tareas, ¿ya? Por ejemplo, la tarea de una señora que limpia una sala, desde el punto de vista de la tarea va a ser limpiar. Desde el punto de vista de las competencias va a ser el resultado, que la sala esté limpia al momento de realizar una clase, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante el resultado en el puesto de trabajo, Sofi? Porque ese resultado nos va a permitir, el resultado que tú haces en el puesto de trabajo, en comparación con el resultado de tu compañero, de tu compañera, van a hacer que la empresa completa funcione, que la organización completa funcione, y no solo la organización, sino que el sector productivo completo.
Las competencias de una mucama, por ejemplo, son las mismas independientes si está trabajando en el hotel A o en el hotel B, ¿ya? O de un mantenedor mecánico, de un soldador, no van a variar mucho con respecto a la empresa, sino que más bien es un sector productivo. Perfecto, ¿ya? Súper. Y bueno, ahí preguntarte, Luis, ¿qué sesgos pueden existir en una entrevista por competencias? Y cómo quizás puede ayudar a un reclutador a evitarlo. Muchos sesgos. Primero, ahí me gustaría diferenciar entre una entrevista tradicional y una entrevista por competencia. ¿Ya? Hay que entender que la entrevista es probablemente la técnica de selección más utilizada a nivel mundial por distintos tipos de empresas, por distintos tipos de personas. A mí siempre me gusta mirar esto a nivel micro, como poner un ejemplo, don Juan que tiene un almacén y decide un día contratar a una persona para que lo ayude a atender, lo más probable es que él haga una entrevista, ¿verdad? Pero por lo tanto, una entrevista tradicional no va a requerir gran expertise de la persona que la está aplicando. ¿Ya? Cualquier persona que va a seleccionar a alguien tiene la capacidad de hacer una entrevista. Ahora, esas entrevistas que generan las personas no necesariamente son entrevistas conductuales, sino que son entrevistas más bien genéricas. ¿Dónde está la diferencia, Sofi? En el tiempo verbal que nosotros ocupamos. ¿Ya? Las entrevistas por competencias parten de una base donde nosotros estamos midiendo la conducta y el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. ¿Sí? Si la última vez que tembló tú te paraste y saliste corriendo, lo más probable es que la próxima vez que haya un temblor, tú te pares y salgas corriendo también. ¿Ya? Entonces, las entrevistas por competencias deben ser entrevistas que deben ser situadas en el pasado, no en situaciones hipotéticas. Claro, como más experiencial. Como más experiencial. Perfecto. Entonces, muchas veces las personas hacemos preguntas, pero en supuesto. Así como, ¿qué harías, por ejemplo, si tienes un conflicto con un compañero de trabajo? Y ahí en realidad la persona puede fantasear y puede decirnos lo que él quiera o lo que ella quiera. Pero si nosotros la ponemos en una situación pasada, cuéntame una vez donde tuviste un problema con un compañero de trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Ya? Ahora, las competencias nos dicen que las competencias solo se desarrollan en escenarios reales, con gente reales, ¿verdad? Entonces, alguien que no vivió esa situación es alguien que no ha desarrollado la competencia, por lo tanto no la tienen. No podemos, y ahí viene otro de los sesgos, no podemos hacer una generalización o una estimación. Que alguien sea competente en una área no quiere decir que va a ser competente en otra. Entonces las entrevistas tienen que ser muy situacionales, basadas en el pasado, como te decía, y lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a una situación. Otro de los sesgos que también se ve mucho es que nombramos la competencia. Por ejemplo, cuéntame una vez donde tuviste que liderar un equipo. Ahí estamos, la competencia y liderazgo. Claro, entonces, es como soplar de alguna manera. Es como soplar, entonces estamos anteponiendo la competencia y eso, lo que nos dice la teoría es que si la persona es competente, nosotros ante un pequeño estímulo, la competencia va a emerger sola. ¿Ya? Entonces, si quieres saber por liderazgo, a lo mejor le voy a preguntar, cuéntame la última vez donde te tocó mediar en un conflicto entre dos personas. Entonces, ahí lo ponemos en una situación y vamos a esperar que la persona nos diga qué hizo en el pasado. ¿Ya? Otro sesgo también o error que cometemos es no dar espacio para que la persona nos hable de lo que él hizo. Ya en las entrevistas conductuales yo le digo, cuando yo hago esta entrevista, le digo al candidato, ahora vamos a hacer un tipo de preguntas donde usted es el protagonista. ¿Ya? Es importante que usted nos cuente lo que usted hizo, no su grupo de trabajo. A veces a las personas les cuesta hablar de ellos, al trabajador le cuesta hablar de uno, piensa que quizás el psicólogo va a pensar que es egoísta o que es individualista, que no está midiendo al grupo de trabajo, pero no, en este caso en específico lo que necesitamos buscar es la conducta que el trabajador realizó en una situación particular, con otras personas, pero lo que él realizó, ¿ya? Desde ahí también caemos en otro sesgo, Sofi, que es el hablar mucho. ¿Ya? Los psicólogos somos buenos para hablar y a veces cometemos ese error en la entrevista. Si ocupamos la regla del 80-20, el 20% de la entrevista debe hablar el psicólogo y el otro 80% debe hablar el candidato. Perfecto. Pero a veces nosotros queremos contar cómo es la empresa, cómo son los equipos de trabajo, cómo es el proyecto en el que el trabajador se va a desempeñar y terminamos más presentando nosotros a la empresa, al trabajador, que de verdad recolectando la información que el trabajador nos puede aportar. Perfecto. ¿Ya? Y el último sesgo que te puedo mencionar, Sofía, es que las entrevistas son una técnica ortodoxa, ¿ya? Una técnica muy tradicional y que ojalá deberíamos respetarla siempre, porque
la técnica por competencias permite estandarizar la herramienta. Entonces, cuando quiero medir, no sé, el trabajo en equipo, la idea es hacer la misma pregunta para todas las personas, ya para poder evaluarlas con la misma vara, con el mismo criterio, ¿ya? Y en ese sentido también es muy importante mantener la estructura, porque generalmente, bueno, hay muchas entrevistas por competencia, hay muchos tipos de entrevistas conductuales, pero el que más utilizamos es el tipo de entrevista que se llama STAR, ya que responde a la sigla situación, tarea, acción y resultado. Entonces nosotros como entrevistadores lo que debemos hacer es poner al trabajador en una situación. Como te decía recién, cuéntame una vez que te tocó tal cosa. Y lo que nosotros esperamos es que él nos cuente cuál es la tarea que estaba haciendo, las acciones que ejecutó y cuál fue el resultado que obtuvo. ¿Ya? Entonces, a veces hacemos la pregunta, pero no corroboramos que el trabajador responda bajo esta estructura. Entonces, ahí viene la técnica de la contrapregunta. Es muy importante contrapreguntar, y ese también es otro sesgo. Hacer una pregunta nomás genérica al momento de evaluar competencias y no escudriñar un poquito más. La idea es que cuando el trabajador nos cuente cuál fue la acción, que nos cuente con lujo de detalle. ¿Lo dijiste así en ese tono? No, en realidad no, lo hablé un poco más fuerte. ¿Y lo dijiste así o no? ¿O te paraste? No, en realidad me paré. Entonces la idea es que el trabajador nos transporte a la situación en particular que vivió. Yo creo que esa es una buena manera como de poder saber cuando una pregunta, por ejemplo, es ensayada, quizá. Ahora hay muchas maneras de saber como qué tipo de preguntas puede hacer un reclutador para uno que está en un proceso de entrevista, y suele ensayar estas respuestas, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo un reclutador puede distinguir entre una respuesta ensayada a una que es más auténtica? Súper bien. Mira, que eso pasa mucho, a los psicólogos nos pasa mucho. Yo tengo muchas personas que a veces me llaman, conocidos incluso, me dicen, oye, tengo una entrevista de trabajo, ¿qué digo? Como si hubiese una respuesta única, como si hubiese una receta única de cómo enfrentar una entrevista o de qué responder. ¿Ya? En realidad eso no es así, no hay una receta única, porque todo va a depender de lo que andamos buscando. Por lo tanto, va a depender del puesto de trabajo, de lo que la persona tiene que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si evaluamos a una persona que sea más, que quizás tenga unos rasgos no de tanta comunicación, que sea, ¿verdad?, un poco más quitado de bulla, ¿verdad? Podríamos pensar que esa persona no es muy empleable, pero en realidad van a haber trabajos donde esa persona lo puede hacer muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros allá en el norte de la minería tenemos muchos sitios de eriazos y tenemos a veces el puesto de un guardia de seguridad que va a cuidar un sitio donde el supervisor lo pesca a las 7 de la mañana, lo lleva a un lugar eriazo y lo deja solo ahí hasta las 7 de la tarde. Entonces, un rasgo como ese de una persona que no habla mucho, que no se comunica muy bien, en realidad puede ser muy valorado en ese ambiente. Porque si ponemos a alguien que necesite comunicarse mucho, que necesite constantemente hablar, que necesite compañía, la persona no se va a adaptar a un puesto estando solo. Muchas veces la compañía es el perrito que está ahí o la radio. Entonces no hay una receta única. Todo va a depender del puesto de trabajo. Perfecto. Sí, la receta que yo siempre doy es como: revisa tu experiencia laboral, analiza lo que has hecho, ten mucha seguridad de las cosas que hiciste, de los desafíos que te tocó enfrentar en tu puesto de trabajo. Generalmente nosotros pensamos mucho en las tareas que hacemos, pero no en los logros, no en los resultados. Entonces, ese es como el consejo que yo doy siempre. Piensa en las tareas que tú hiciste, en los logros que obtuviste, en los recursos que utilizaste cuando hiciste tu trabajo, cosa que cuando el entrevistador te pregunte por la situación, tú más o menos puedas ir a tu caja de experiencia y sacar la situación puntual y ponerla en la entrevista y no estar en el momento improvisando qué decir. Perfecto. Bueno, Luis, por otro lado, cuando hablamos de inclusión, de diversidad, ¿cómo una entrevista por competencias puede ser más inclusiva? Buena pregunta. Mira, en términos generales yo creo que la psicología debe ser un poquito más inclusiva. De a poco nosotros debemos ir desarrollando competencias para poder incluir a estas personas que quizás portan alguna discapacidad, por ejemplo. La relación terapéutica debe ser, y la relación del psicólogo en realidad es una relación uno a uno. Entonces, cuando tienes una persona que porta una discapacidad física, por ejemplo, como por ejemplo una sordera, si tú no hablas lenguaje de señas, si no manejas lengua de señas, vas a necesitar un traductor. Y eso significa meter un externo dentro de un espacio
donde solamente deberíamos haber 2 personas. Entonces es muy importante que los psicólogos también desarrollemos estas herramientas de inclusión como lengua de señas, que podamos nosotros en esos contextos poder realizar una entrevista uno a uno. Ahora, una de las limitantes que tiene la entrevista en general es que no estamos generando un espacio de conversación, ¿ya? Siendo que dijimos que la competencia era una conducta. Entonces, una de las formas en las cuales nosotros podemos sobrepasar este tema de la inclusión es ya no haciendo entrevistas, sino que en realidad haciendo que las personas ejecuten lo que tienen que ejecutar, ejecuten ciertas tareas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros necesitamos evaluar que una persona a veces es ordenada, necesitamos evaluar la competencia orden. A nosotros no nos sirve que esa persona sea ordenada en su vida personal, que tenga ordenado sus perfumes, su closet. Lo que necesitamos es que sea ordenado al momento de ejecutar la función. Por ejemplo, cuando un mecánico va a desarmar un equipo, tiene todas las piezas, los componentes que va sacando, debe ir poniéndolo de forma ordenada. Generalmente los mecánicos ponen una sábana en el suelo y a medida que van desarmando las piezas van poniendo los componentes en orden, van sacando fotos, cosas, después volver a armar. Entonces, las competencias conductuales, las competencias relacionales, estas habilidades más blandas que tú mencionabas recién, siempre deben estar asociadas a una función laboral, ¿ya? Si no, vamos a terminar, como decía una profesora una vez, haciendo un trabajo, una capacitación en trabajo de equipo dentro de una sala de clase, cuando no es el contexto que en realidad va a ejecutar la persona el trabajo, ¿ya? A veces pasa mucho con la comunicación, por ejemplo, a veces tenemos personas que en el trabajo se comunican súper bien, pero para organizar un asado o para organizar un partido de fútbol con los compañeros, que puede ser un aporte al clima laboral y todo ello, claro que sí, pero lo que nosotros necesitamos es que esa persona se comunique cuando está ejecutando una función productiva. Cuando están todos los mecánicos y tienen un equipo ahí y no saben cuál es la falla, ahí necesitamos que esa persona hable, no que se quede callada. Entonces siempre las conductas en el fondo que nosotros andamos buscando, estas competencias más blandas, nosotros deberíamos poder observarlas en una simulación, en un laboratorio o en una observación en el puesto de trabajo. Entonces, en términos generales, sería un muy buen paso que pasemos de la entrevista a la observación, y eso claro que nos ayudaría para poder evaluar a personas que tengan otras condiciones, incluso no necesariamente discapacidades. Pueden haber algunos trastornos como el déficit atencional, por ejemplo, que puede hacer que a veces a la persona le cueste hilar una idea, ¿ya? O a veces incluso el nivel de inteligencia que tenga la persona. A veces hay personas que son muy concretas, que pueden hacer muy bien su trabajo, pero en el momento de verbalizarlo quizás no van a tener las herramientas. Entonces ese creo que es el camino, salir un poquito de la oficina e irnos al mundo real, ahí con los equipos reales, con las herramientas que la persona ocupa, y hacer la observación de las conductas ahí. Perfecto. Y en esa línea, Luis, ¿qué tipo de metodología como más ligada a la observación se te ocurre que se puede implementar en Chile, por ejemplo, a corto plazo? Porque es cierto de que, como tú bien mencionas, en una entrevista quizás no puede ayudar a evaluar una competencia como tal, sino que la observación es una mejor herramienta, pero no se me ocurre ahora mismo un proceso más estandarizado y metodológico para poder llevar a cabo esto y lograr reclutar de manera sistemática a personas en empresas. Ya, eso, otra vez, un tema muy interesante. En Chile tenemos un organismo del Estado que se dedica a regular esto, ¿ya? Hay una ley y hay un organismo que se llama Chile Valora, que es un organismo que pertenece al Ministerio del Trabajo, ¿ya? Entonces, Chile Valora se dedica a certificar a las personas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con una certificación, Sofía? Una certificación es cuando nosotros realizamos una evaluación a un trabajador y le entregamos un certificado de que la persona es capaz de ejecutar aquella labor que dice que hace, ¿ya? Todos conocimos, Sofía, a un tío, un abuelo o a un familiar que entró muy chico a trabajar en una empresa, sin tener a lo mejor estudios técnicos, sin tener ninguna especialidad. En el norte nos pasa mucho, ¿verdad? Que muchos mineros entraron a trabajar a Codelco, a la Escondida, porque eran buenos para la pelota nomás. Y ese es el motivo, eran buenos para la pelota, entonces para apoyar al deportivo entraban a trabajar con 18, 19 años, como ayudante mecánico, por ejemplo, sin haber entrado a un liceo técnico, nunca, sin tener una carrera. Y después pasaron 25, 30 años de trabajo
y ese trabajador no solamente hizo goles, pues, sino que también aprendió el oficio. Claro. Pero no tiene nada que lo demuestre, solamente un contrato de trabajo en la empresa en la que estuvo, pero no tiene un título, no tiene un certificado que demuestre que la persona tiene esa competencia. Entonces así nace Chile Valora para certificar las competencias de los trabajadores independiente de cómo lo adquirieron. Si que fuiste a una universidad o la aprendiste en el puesto de trabajo, da lo mismo. Lo importante es que seas capaz de demostrarlo en una evaluación de que tú eres capaz de hacer aquello que dices que haces. ¿Ya? Chile Valora, para poder certificar a las personas, tiene que hacer dos cosas. Primero, levantar los perfiles de competencia, de cuáles son las competencias que necesita el cargo en el cual la persona se va a certificar. Entonces, Chile Valora lo que hace es que junta a los distintos sectores productivos. Hay más de 20 sectores productivos identificados, y lo que hace es que sienten una mesa a representantes de las empresas con representantes de los trabajadores. Y entre ellos se ponen de acuerdo de cuáles son las competencias de los distintos cargos. Yo recién te hablaba, por ejemplo, de la hotelería. Si nos metemos a Chile Valora, podemos encontrar las competencias de una mucama, de un recepcionista, o de la gente de la cocina también, de un maestro parrillero que te hablaba recién, de un maestro sanguchero, de una cajera de un local de comida rápida, o si nos vamos al sector municipalidades, podemos ver las competencias de un inspector municipal, en el área de educación de un educador, de un inspector, de un orientador, en el área de la minería de los operadores, los mantenedores, los químicos que trabajan en el proceso. Entonces Chile Valora se dedica a identificar estos perfiles primero, y después, una vez que lo identifica, ve cómo lo evalúa, cómo evaluamos esta función, cómo evaluamos estas competencias. ¿Ya? Y de ahí Chile Valora nace el año 2010, en realidad viene del año 2006, antes se llamaba Chile Califica, el 2010 se llama Chile Valora, y alrededor del año 2010 que Chile Valora sacó las entrevistas de su abanico de instrumentos. Y es justamente porque no estamos observando la conducta, sino que es simplemente un discurso donde el trabajador nos habla acerca de una función, pero no la estamos observando en tiempo real. ¿Ya? Entonces, lo que Chile Valora ahí recomienda es que podamos hacer un proceso de evaluación donde nosotros recolectemos evidencias de cómo la persona hace su trabajo. Pueden haber evidencias directas e indirectas. Las directas son las que el trabajador realiza observado por un evaluador, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos ver competencias como el orden, la capacidad de leer una instrucción, la capacidad de actuar de acuerdo a las normas, ¿ya? Mientras que quizás los más técnicos van a ver si el trabajador ejecuta bien el trabajo. O sea, acá podemos hacer la observación, incluso el psicólogo, que va a evaluar lo más conductual, lo más blando, con el ingeniero, por ejemplo, con el jefe de turno, con el jefe de operaciones, que quizás va a ver la parte más técnica. Creo que eso lo he visto en algunos procesos de la actualidad, por ejemplo, en programación. Muchas veces te hacen como una entrevista, pero a la par una tarea, una actividad donde tú tienes que programar cierta situación y ocupar como tus herramientas en vivo, y ahí obviamente te evalúa una persona experta, otro ingeniero en programación, por ejemplo. O también lo he visto en mi área, que son las comunicaciones, el periodismo, en donde además de la entrevista te hacen una tarea que es, por ejemplo, escribe un artículo, y ahí obviamente te lo revisa una persona que es periodista. Entonces quizás igual ya estamos viendo aquello que tú mencionas, que te permite observar más las habilidades de una persona, a la par que te entrevistan y te conocen un poco más, ¿no? Claro que sí. Y ahí también entramos en otro tema muy importante, que es cómo relacionamos la evaluación con el entrenamiento. Y también ahí el modelo de competencias viene a entregarnos un montón de recursos. Claro, porque en el fondo hoy día el entrenamiento está dirigido hacia el puesto de trabajo, ya no hacia los conocimientos. Podemos tener muchos conocimientos, mucha información, pero necesitamos aplicarla, necesitamos ejecutarla. Entonces creo que ese es el camino, ¿verdad? La observación, las simulaciones y todo asociado al puesto de trabajo. Bueno, Luis, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Acá sin duda hay muchas personas que deben estar interesadas, tanto desde el lado del reclutador como también de un posible entrevistado. Así que por último quiero pedirte que les des algún mensaje, una reflexión, un consejo a quienes nos están escuchando. Sí, claro. Bueno, muy importante que puedan siempre estar entrenándose, capacitándose constantemente. Yo soy muy amigo de la educación continua, ya tanto la educación formal como
formal, informal y no formal, los 3 tipos de educaciones que tenemos los adultos. Y también es muy importante que, sobre todo los psicólogos que me están viendo, que seamos psicólogos laborales, pues yo siempre digo eso, que no un psicólogo que viene del área más clínica quizás y que viene a evaluar a una persona, porque en realidad la evaluación a la persona carece completamente de contexto cuando la hacemos en esas condiciones. Nosotros necesitamos, como psicólogos laborales, necesitamos conocer teorías que son propias del área, modelos como los que estamos hablando ahora, que son completamente diferentes a lo que hace la psicología clínica. Entonces, ese es el mensaje que yo les puedo dar a la gente que trabaja en recursos humanos, con fuerte énfasis a los psicólogos, pero que tienen que especializarse, tienen que estar estudiando, estar atentos a estas nuevas tendencias. Perfecto. Bueno, nos quedamos con estos mensajes muy importantes, especialmente para quienes están incursionando en este ámbito de la psicología. Así que te agradezco una vez más, Luis, por estar acá. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.